Hola, bienvenido a Material Sensible. Si es la primera vez que me escuchas, soy Concha Tejada, impulsora del talento y creadora de Tierra Amable para personas altamente sensibles que simplemente desean construir un negocio y una vida a su manera, ahí es nada, sin quemarse y respetando su rasgo. Estás en un territorio sonoro en el que hablamos de alta sensibilidad, creatividad y emprendimiento desde un enfoque divergente, respetuoso y sostenible. Bienvenido al episodio. Vamos allá. Y hoy me apetecía mucho hablar, yo creo que por el momento vital por el que estoy pasando, me apetecía mucho hablar de las motivaciones y las necesidades de las personas altamente sensibles y qué es lo que hace que una persona altamente sensible considere que tiene una vida plena. ¿Qué es la plenitud para una persona altamente sensible? La verdad es que en el momento en el que me estoy preguntando mucho sobre lo que es casa para mí. No sé si es una necesidad o una motivación. Creo que sí que ha sido como una constante dentro de mi vida, que es eso de sentirse en casa. Y bueno, en el último año 2025 he pasado temporadas en Galicia, en un sitio que no, digamos que no era mi casa, pero sí que hacía lo posible para sentirme en casa y tenía como una especie de kit de autocuidado, una cajita que enviaba a Galicia cada vez que me iba para allá para que me hiciese o me acompañase en esos momentos en los que me quería sentir en casa. He vivido también o he pasado temporadas en Palma, donde tengo mi pequeño apartamento y donde hasta enero de este año, de 2026, tuve mi base vital y construí ahí una vida con mi pareja, con mi querido Alex. He pasado también pues tiempo en Hamburgo, una ciudad que es casa para mí, que llegué a conocer muy bien cuando anteriormente, ya hace bastantes años, estuve viviendo allí. Y luego he pasado también tiempo en los últimos meses en diferentes hoteles y apartamentos de Asturias y también en diferentes hoteles de Vietnam recientemente en este mes de enero. Ahora me he mudado desde mi ciudad natal, Palma de Mallorca, donde ya no me siento en casa, a un pueblecito del norte, a Ares. Ya te he hablado de él cuando estuve hablándote también de esas jornadas de autocuidado para profesionales altamente sensibles que se van a repetir este año 2026 en el mismo entorno. Y también es un pueblo donde hay muchos aspectos que me retornan a ese estado acogedor de aquí está mi hogar, aquí me siento plena y feliz. Tengo lo imprescindible para ello. No sé si tú, como persona altamente sensible, lo has podido sentir, has podido tener esa sensación de, ostras, aquí estoy en casa. O también llegar a una ciudad y decir, wow, aquí podría vivir yo, esta podría ser mi casa, ¿no? Este tipo de sensaciones las he tenido durante toda mi vida y siempre me ha llamado la atención de qué es lo que me hace sentir esto, ¿no? Tengo la intención de construir una vida nueva y nutritiva aquí en Ares. También siento que se pueden dar nuevas posibilidades de redes, contactos y amistades. Y también un nuevo porvenir más amable que se acerque de algún modo a lo que yo llamo una vida plena y haga clic también, clic en esas casillas de mis no negociables, de aquello que necesito yo pues para sentirme motivada, para sentir que mis necesidades están cubiertas. Bueno, con todo ello, con todo todo lo que estoy removiendo en mi vida y con todo lo que estoy pasando y todo este 2025 moviéndome de sitio en sitio, permitiéndome también sentir dónde estaba en casa y dónde no, y por qué ya no era casa para mí lo que antes sí lo era. Y también teniendo como palabra faro de 2026 movimiento, con todo ello, he vuelto a un concepto que me parece muy interesante sobre las personas altamente sensibles y cuya clave me aportó Fundespas en su certificación para profesionales acreditados para trabajar con personas altamente sensibles.
Dentro de esta certificación se hablaba del concepto de las necesidades y motivaciones de las personas altamente sensibles, ¿no? Y es que nuestras necesidades y motivaciones varían de las universalmente establecidas para la mayoría por psicólogos como por ejemplo Abraham Maslow, ¿no? En su pirámide de las necesidades y motivaciones humanas. Y esto me parece muy, muy, muy interesante y es lo que te traigo hoy, lo que deseo compartir contigo, ¿no? Estas diferencias dentro de las necesidades y motivaciones humanas universales y el orden que tiene, en cambio, para las personas altamente sensibles. Considero que esto es muy importante también para tomar nuestras decisiones, para saber dónde está casa para nosotras, para saber si un trabajo, una relación, o cierto proyecto nos va a nutrir, ¿no? O por qué no nos nutre ya. Para Maslow, este psicólogo humanista, la pirámide de necesidades ascendía por los siguientes niveles y en este orden. En la base de la pirámide, Maslow colocaba las necesidades fisiológicas y él decía en esta base de la pirámide que una vez estas habían sido cubiertas, los humanos pasábamos a la siguiente fase o al segundo piso, digamos, ¿no? El que hay por encima. Entonces, el siguiente piso o el siguiente escalón era el de la seguridad, ¿no? Seguridad física, seguridad de empleo, seguridad de recursos, seguridad también moral, familiar, seguridad también de salud y de propiedad privada. Es decir, una vez que cumplíamos todas esas necesidades fisiológicas, pasábamos también a un estado siguiente en el que pues ya empezábamos a plantearnos pues tener capital o tener pues una serie de cosas que llamábamos nuestras, pasar a la seguridad física, sitios en los que nos sintiésemos seguros, ¿no? El empleo también es importante, los recursos, etc. El tercer piso, una vez cubiertas estas necesidades o motivaciones humanas, ¿no? La siguiente motivación, una vez cubierto esto, el tercer piso, sería la necesidad de afiliación, ¿no? O la motivación de afiliarse. Es decir, todo aquello que está relacionado con los lazos humanos, con la amistad, con el afecto, con la intimidad sexual. Si bien Gabor Mate dice que uno de los choques que se da en los humanos es estas dos necesidades opuestas, ¿no? Que por un lado está la necesidad de pertenecer, de pertenencia, de afiliación, de estar con otros, y por otro lado es la necesidad de afirmarse a uno mismo, la necesidad de ser uno mismo, ser un individuo, de tener tus propias motivaciones y tus propias necesidades, ¿no? Entonces es curioso también cómo, claro, según de qué profesional estemos hablando, ¿no? Hablaremos pues de unas motivaciones o necesidades o de una serie de choques de necesidades y otras, ¿no? Pero bueno, Maslow colocaba en tercer lugar esta necesidad o esta motivación de afiliación. En el cuarto nivel, subiendo, ¿no? Por esta pirámide, antes de llegar a la cúspide, estaba la necesidad de reconocimiento. Es decir, que los demás me reconociesen y yo también, ¿no? Me sintiese como autorreconocido con lo que, pues no sé, con lo que ponía en el mundo, por ejemplo, ¿no? Que otros me reconozcan también, que yo mismo pues creo una identidad con lo que hago, la confianza, también tener confianza en mí mismo, el respeto de las otras personas y también el éxito. Estaba en este cuarto escalón hacia la cúspide de la pirámide de necesidades y motivaciones humanas, ¿no? Autorreconocimiento, autoconfianza, el respeto de los demás, de mi entorno, y luego también el éxito, conseguir el éxito. Digamos que era mirar ya hacia afuera y sentirme alguien dentro de la sociedad, sentirme alguien dentro
tener, digamos, un estatus social, ¿no? De alguna manera. Y luego, por último, en el quinto nivel, en la cúspide de la pirámide, arriba del todo, estaba la autorrealización también. Autorrealización que Maslow relacionaba pues con la moralidad, la creatividad, la espontaneidad, la falta de prejuicios, la aceptación de hechos y la resolución de problemas también, ser capaz de resolver problemas para los demás, etcétera, ¿no? Sin embargo, se ha estudiado que en las personas altamente sensibles este orden universal queda alterado y tal y como estamos, digamos, cableados las personas altamente sensibles, nuestra pirámide de necesidades y motivaciones humanas funciona de manera diferente. Y te lo voy a explicar ahora y te lo voy a comparar pues con esta pirámide universal que, bueno, pues que creó Maslow y que ya está reconocida universalmente y que además, bueno, pues se estudia pues en psicología, pero también en muchos tipos de carreras y de formaciones, ¿no? Entonces, en la base, para las personas altamente sensibles, sí que estarían las necesidades y motivaciones fisiológicas, ¿no? Bueno, más bien las necesidades fisiológicas. Sin embargo, pues aquí, por ejemplo, pues Maslow podría incluir pues la respiración, por supuesto, la alimentación, el descanso, el sexo y la homeostasis, ¿no? Es decir, conseguir el equilibrio dentro de tu cuerpo. Para las PAS hay ciertas necesidades fisiológicas que son muy importantes, como por ejemplo el descanso. El descanso es una necesidad fisiológica altamente importante para las PAS porque si no se ha visto que en las PAS existe luego esta reactividad, ¿no? Es decir, si las PAS no descansamos bien, no durante un tiempo, sino una sola noche, basta una sola noche, al siguiente día nos vamos a encontrar muy reactivas, ¿no? Muy sobreestimuladas también, muy a la que salta. Entonces, esta necesidad fisiológica es súper importante. Luego también hay otra de estas necesidades que es la de alimentación, por el mismo motivo. Si a veces no nos alimentamos bien o pasamos muchas horas sin alimentarnos, nos vamos a sentir extremadamente débiles, muy reactivas también e incluso muy sobreestimuladas, ¿no? Muy mal, o sea, excesivamente mal. Por lo tanto, todas estas necesidades fisiológicas son muy importantes para las personas altamente sensibles, ¿no? Yo diría que son más importantes que para tal vez otras personas con un sistema nervioso menos reactivo o menos poroso al ambiente. Considero que aquí también se incluye la necesidad de recarga a través de la soledad o el tiempo de recarga de baja estimulación, ¿no? Ya que si no conseguimos ese tiempo de recarga o tiempo de soledad, pues una vez más no se va a dar esa necesidad de homeostasis, de tener un equilibrio, de estar en equilibrio en nuestro cuerpo, de sentirnos en equilibrio. Y va a haber de nuevo esa reactividad, esa reacción hacia el entorno y ese malestar, ¿no? Y cuando eso no se ha cubierto, no podemos pasar a las siguientes. No podemos ocuparnos, digamos, de las siguientes motivaciones y de las siguientes necesidades que ocupan pues, los siguientes peldaños. Por lo tanto, sí que es verdad que las necesidades fisiológicas, tanto en los humanos como en las personas altamente sensibles, son muy importantes, pero son especialmente importantes si eres una persona altamente sensible. Es decir, necesitas atender a esas necesidades muy bien, cubrirlas también muy bien hasta que puedas sentirte en equilibrio para pasar a las siguientes necesidades. Es curioso porque, como te he dicho al principio del programa, este enero tuve la oportunidad de viajar a Vietnam y tuve diferentes vuelos y en una de las escalas paré durante muchas horas
en el aeropuerto de Singapur. Y venía desde el aeropuerto de Palma de Mallorca y de Barcelona, y es curioso porque ese mismo día que inicié pues todo el periplo para llegar hasta Vietnam, pensé, ostras, qué ruidosos son los aeropuertos y qué sobreestimulantes son los aeropuertos y qué poco amables dentro no sé, de ser unos recintos que están hechos para personas, para que la gente viaje, se desplace, etcétera. Qué poco amables son, ¿no?, estos entornos. Te pones nervioso al pasar el control. Luego hay un montón de estímulos cuando te obligan a pasar por la parte de las tiendas del duty free. Todos son pues luces súper estridentes, música también alta, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Después tienes que recorrer pues muchos pasillos, subir, bajar, las megafonías también, aunque es verdad que hay aeropuertos que reducen, ¿no?, el tema de megafonía, pero hay otros que continuamente pues están haciendo anuncios, ¿no? Bueno, todo el tema de ruidos, etcétera, también. Y en fin, que venía yo haciendo esta reflexión de ostras, que se podrían hacer como aeropuertos más humanos o más amables, cuando pues aterricé en Singapur y llegué a la Terminal 2, que era desde donde salía mi siguiente vuelo. Y yo venía de un vuelo de media hora entre Palma y Barcelona, y luego otro vuelo de 12 horas y media entre Barcelona y Singapur. Y me quedaba todavía otro vuelo de 3 horas de Singapur a Vietnam. Así que bueno, venía muy agotada, muy sobreestimulada, con ganas de poner las piernas para arriba en algún sitio, en alguna pared, pero claro, a veces muchas veces no encuentras asientos que no pertenezcan a cafeterías en las que tienes que pagar, no encuentras espacios en los que puedas estar sin ruidos, etc. Bueno, pues en la T2 de Singapur encontré una zona de baja estimulación y reposo para personas neurodivergentes, para personas con TDAH, personas de espectro autista, o también acompañantes o cuidadores de personas que necesitaban pues estos acompañantes o cuidadores, o también una zona dedicada a personas sobreestimuladas después de muchas horas de vuelo. Así que como tenía que pasar 5 horas de escala allí, pues decidí entrar y ver qué era aquello, ¿no? Y me pareció increíble que primero que hubiese esta zona de baja estimulación, segundo que fuese también una zona gratuita, que hubiese gente pero que no se la sintiese, que no se la oyese, que no se la escuchase, que estuviesen ahí simplemente pues tumbados, que en esa misma zona hubiese diferentes ambientes con colores diferentes, con diferentes tipos de luces, con luces más bajas o con asientos blandos, incluso una zona también con puertas cerradas para tú estar allí con esas puertas cerradas, y que se considerase esa necesidad básica de tener una zona de baja estimulación y reposo dentro de un aeropuerto, donde seguía habiendo tiendas, seguía habiendo cafeterías, donde seguía habiendo negocios y donde seguía habiendo pues personas que van y vienen, ¿no? Pero entender que existía esa necesidad y que había viajeros que iban a tener esa necesidad y que iban a usar ese espacio me pareció realmente revolucionario y me alegré muchísimo. Y tengo que decirte que entré en esa zona, estuve media hora con las piernas para arriba, tumbada en el suelo, en una zona como muy blanda, escuchando pues pajaritos, sonidos del bosque, de lluvia, etcétera, con luces pues bastante bajitas, ¿no?, y atenuadas. Y fue mejor que darme una ducha, mucho mejor, y la verdad es que sirvió para mi equilibrio, ¿no?, para retomar ese equilibrio y volver otra vez pues a continuar el viaje que todavía me quedaba hasta llegar a Vietnam. Así que esto de lo que te estoy hablando, este tipo de necesidades que son especiales para personas que tienen un sistema nervioso poroso con el ambiente, ¿no?, que reaccionamos más con todo lo que es el ambiente,
estas necesidades cuentan y son importantes. Y me encantó que este aeropuerto la reconociese, y no solo eso, sino que al final había pues una pantalla, ¿no?, a la salida y te decía, pues mira, estamos aquí, escanea este QR y cuéntanos qué te ha parecido esta zona, porque queremos mejorar y queremos que sea mucho más útil para este tipo de personas que necesiten esta baja estimulación y reposo después de un vuelo. Y me encantó. Chapó. Bueno, hemos hablado de las necesidades fisiológicas en la pirámide de las personas altamente sensibles. Vamos al siguiente escalón, un poquito más arriba, cuando ya se han cumplido esas necesidades fisiológicas. ¿Para qué estamos motivados o para qué tenemos ya la disposición de la siguiente necesidad, ¿no? Bueno, pues para nosotros la siguiente necesidad es la de afiliación. Mientras que en la pirámide de Maslow tradicional es la seguridad, para nosotros la siguiente es la de afiliación, la necesidad de pertenencia a un grupo, de sentirse integrado, de no sentirte sola en el mundo, que eres la más rara del mundo, ¿no? De tener cerca de ti personas afines con los que compartir. También afecto e intimidad sexual. Por eso hay muchas PAs que no practican la asertividad, que temen decepcionar a esa persona o grupo en el que se mueven, que desean ser aceptadas y acogidas por encima de su seguridad o de su salud, porque es que para ellas literalmente va por encima, ¿no? Aceptan entornos tóxicos por todo ello, prolongan en exceso relaciones tóxicas, priorizan el mantenimiento de lazos personales, familiares o laborales, aunque estos sean perjudiciales, ya que ese sentido o esa necesidad o esa motivación de afiliación, de estar con otros afines, de por lo menos sentirse que pertenecen a un grupo, está para ellas por encima de la necesidad de seguridad física o necesidad de recursos o necesidad de seguridad familiar, ¿no? Es decir, de crear su propia familia. Afiliación por encima de todas esas necesidades de seguridad. Pero es que además, ¿cuál es la tercera, ¿no? Una vez que se ha cumplido, digamos, esta necesidad de pertenencia, una vez que pertenecemos ya o que sentimos que pertenecemos a un grupo, ya te digo, aunque no sea afín, ¿no? Y esto necesitamos trabajárnoslo, las PAs, ¿cuál es la tercera o el tercer escalón, ¿no? El tercer nivel o el tercer estrato siguiente? Pues es el de la autorrealización. Y la autorrealización es la cúspide para la generalidad, ¿no? Para las necesidades y motivaciones humanas de Maslow. Esto es lo que estaba arriba del todo. Pero para las personas altamente sensibles, sentirse realizada a través de su creatividad, sus dones y talentos, a través de formaciones también que ellas reciban, ¿no? Generalmente formaciones además no regladas, también la coherencia con sus valores, el respeto de su código ético y moral, la justicia, la libertad, si lo tienen como uno de sus valores, el no dañar a los otros, lo mismo si está dentro de su escala de valores, el superar obstáculos por una misma o la independencia, son necesidades y motivaciones más fuertes en ellas que el reconocimiento o la seguridad. Es decir, que el éxito, ¿no? Conseguir éxito y reconocimiento de los otros, o esa necesidad de seguridad física, seguridad de empleo, seguridad de recursos. O sea, imaginaros, ¿no? La diferencia en la escala de motivaciones que tenemos las personas altamente sensibles. Y qué diferentes son también pues, del resto de las personas o de las digamos, motivaciones universales. Como cuarto nivel de esta pirámide especial de las personas altamente sensibles estaría el reconocimiento. Y el reconocimiento, por lo tanto, vendría después de la autorrealización. Acabamos de hablar de la autorrealización,
que para la generalidad estaba en la cúspide, pero para las personas altamente sensibles está en el tercer escalón, y una vez cumplida esta autorrealización pasamos a el reconocimiento por la sociedad, por los demás, ¿no? Que viene después. Es decir, la autoconfianza, el ser alguien reconocido o el concepto de éxito serían menos necesarias o menos motivantes para las personas altamente sensibles que esta autorrealización, ¿no? Este sentirse realizada a través de nuestra creatividad, nuestros dones, nuestros talentos. Curioso, ¿verdad? Por último, y en la cúspide de la pirámide, ahora sí estaría la seguridad. Imaginaros, a veces pensamos que las personas altamente sensibles necesitamos tenerlo todo seguro antes de actuar, y pues no, no es así, ¿no? La seguridad física, la seguridad de empleo, de recursos, de salud o propiedad privada vienen al final de todo, cuando se han cubierto el resto de necesidades. Así que aunque las paz seamos conocidas por pensar antes de actuar, y también esto de esta manera o con este rasgo se reconocen a los animales, ¿no? Altamente sensibles, que se quedan como pensando antes de actuar. No es que busquemos ese tipo de seguridad antes de lanzarnos a un nuevo proyecto o cambio de vida. Procesamos con profundidad la información que nos llega del entorno, medimos e imaginamos todos los escenarios posibles y las variables que pueden darse. Pero a la hora de actuar no nos mueven las mismas motivaciones que al 80% restante del mundo, ¿no? De la humanidad. Nosotros anteponemos el bienestar de personas con las que nos afiliamos, las anteponemos al nuestro, ¿no? A nuestra propia seguridad. Es menos importante la fama o el reconocimiento en nuestro trabajo, y es mucho más motivante un tipo de vida en el que nos sintamos autorrealizados. Aunque esto conlleve mayor inseguridad económica o el recibir menos recursos, ¿no? Que nos hagan sentir más seguros. Por todo ello, si eres paz, es muy importante conocerte bien, no solo a través de libros sobre el tema, sino saber cómo se aplica todo ello en ti, cómo lo estás sintiendo tú, qué es para ti lo más importante, cuáles son tus motivaciones. ¿Te sientes identificada con todo esto que te estoy contando? Dentro de tu pirámide de necesidades, ¿qué es lo que forma la base? ¿Y qué es lo siguiente y lo siguiente? ¿Y qué está en la cúspide, ¿no? Cuando ya todo se ha cubierto, ¿qué está para ti arriba del todo, ¿no? Reconocer en qué estado se encuentran tus necesidades fisiológicas, incluyendo en ellas el descanso, la homeostasis y el tiempo de recarga a solas, es súper importante, como te digo. Luego, saber qué valores te motivan y si los estás honrando. Qué tipo de lazos estás construyendo y si son beneficiosos o drenantes. ¿Y por qué estás en ellos? ¿Qué actividades te hacen sentir autorrealizado? Aquí incluyo también la conexión con tu mundo sutil, espiritual o intuitivo. Y el saciar tu sed de conocimiento, que en paz la verdad es que es muy holístico y muy variado, como pues nuestro talento multidisciplinar, que también lo es. También saber cuál es tu ideal de éxito y reconocimiento sin menospreciarlo. Y por último, tener un plan o crear rituales que te permitan velar por tu seguridad de recursos, de salud, tanto mental, física como energética y espiritual, y que te otorguen cierto bienestar dentro de la incertidumbre que puedas estar teniendo en tu vida. Por eso, para conseguir también esa homeostasis que es importante, ¿no? Para nuestro sistema nervioso. Para mí también es siempre importante recalibrar, recordar mis valores principales, ver desde dónde estoy tomando las decisiones de negocio, de vida, de pareja y de relaciones. Y por supuesto conocer mis códigos de vida plena, de los que ya te he hablado en más ocasiones y que varían según mi momento vital, pero que me arropan y consiguen
crear un ecosistema en el que yo me sienta segura, ese equilibrio. Especialmente sabiendo que mi brújula no funciona como la de la mayoría y que mis decisiones no siempre pueden ser comprendidas por mi entorno ni apoyadas. Si estás escuchando este podcast antes del 10 de febrero o sobre el 10 de febrero también, quiero ofrecerte un recurso complementario para seguir profundizando en ti, para seguir afianzando todo lo que eres y para seguir creando ese equilibrio en tu entorno y tal vez esa sensación de casa. Si en este momento sientes que toda tu vida necesita escucha, más coherencia interna y menos ruido externo, quizá este sea un buen momento para ir un poquito más allá. Quiero decirte que vuelve solo por unos días The Holistic Bundle. The Holistic Bundle es un cofre digital maravilloso y dentro de él encontrarás mi workshop creativo intuitivo Tu Vida Plena. Un espacio para identificar tus 4 códigos de vida plena, esos pilares personales que te ayudan a tomar decisiones importantes con seguridad, con dirección y calma, incluso cuando todo a tu alrededor parece incierto. Este es un recurso especialmente valioso si estás en un momento de cambio, transición o mudanza interna o incluso interna como yo, o incluso externa como yo. Si quieres dejar de decidir desde la exigencia o la comparación, o si necesitas una brújula clara para alinear tu energía, tu tiempo y tus elecciones. The Holistic Bundle reúne más de 100 herramientas de desarrollo personal, autocuidado y espiritualidad creadas por profesionales como yo que trabajan desde una mirada honesta, profunda y respetuosa. Y ojo, estará disponible solo hasta el 10 de febrero y cuando cierre esta oferta ya cerrará para siempre. Por solo 67 euros y un valor de más de 6.000 euros tienes acceso durante por lo menos un año a este cofre lleno de caminos posibles para volver a ti, a tu ritmo y a tu voz verdadera. Ya te digo, dentro de este cofre maravilloso encontrarás mi formación Diseña tu vida plena a través de el tarot, a través del collage y a través también de la escritura y de generar una serie de cartas que te anclarán y que te recordarán cuáles son esas necesidades y motivaciones tuyas en este momento y cómo seguirlas. Descubre The Holistic Bundle en el enlace que te dejo a continuación antes de que desaparezca para siempre. Y me despido ya deseando que tu brújula interna y tus motivaciones auténticas brillen siempre claras para ti, querida Paz, especialmente este 2026. ¡Mua!